Señoras y señores, ha llegado nuestra invitada anunciada ya, por supuesto, con una temática tremenda, por supuesto, la transformación humana frente a la inteligencia artificial y, por supuesto, anticipando una charla de aprender en la era de la IA, en una charla gratuita que se va a realizar. Estamos con la directora de IDEARGA, Vilma Llamazares, con nosotros. Buenas tardes. Gracias, bienvenida. Hugo. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Gracias por venir, gracias por sumarse este año también a estas temáticas también de la mano de IDEARGA para poder empezar a tratar de estos temas, ¿no? Que son tan fundamentales. Sí, ¿no? sí, que me parece que pueden llegar a ser un aporte interesante a la sociedad actual en la que vivimos. Exactamente, claro que sí. La transformación humana frente a la inteligencia artificial que nos está atravesando a todos en cada momento, en cada situación, ¿verdad? Sí, vivimos rodeados de tecnología. Creo que vivimos en una revolución tecnológica de la cual posiblemente no seamos tan conscientes, porque somos protagonistas justamente. Exactamente. Pero creo que estamos en una revolución tecnológica sumamente interesante. Bueno, es un revuelo total. Nosotros, bueno, yo por ejemplo, ya ayer le consultaba al chat sobre una picadura que tenía, por ejemplo. Claro, le sacaba claro. una foto a la mano y es impresionante cómo nos ha atravesado de esta manera. Tenemos que preocuparnos a esta hora de también reemplazar la consulta, el estudio, la capacitación simplemente con el chat GPT de repente. Yo creo que no tenemos que preocuparnos, sí creo que nos tenemos que ocupar. La inteligencia artificial nos aporta, desde mi punto de vista, una cantidad de información a la que podemos acceder de manera inmediata, permanentemente. Creo que en los que tenemos que sí ocuparnos es de ver quiénes vamos a ser nosotros frente a esta información. El obtener información desde nuestro punto de vista no es capacitarse. El obtener información nos puede inclusive a veces hasta ser perjudicial para nuestra funcionalidad. Entonces creo que no preocuparnos, sí ocuparnos. No preocuparnos, pero sí ocuparnos. La transformación que ha generado la inteligencia artificial, la consulta quizás que más recurrente a veces también en redes también vino a reemplazarnos, vino a reemplazar puestos de trabajo de repente. Hay gente que ya es virtualmente conductora o está hablando y es la virtualidad que se ha generado. ¿Viene a reemplazarnos la inteligencia artificial, la IA? Yo creo que la inteligencia artificial puede reemplazar algunas cosas. Muy bien. Me parece que la humanidad es irreemplazable. Insisto con este concepto, me parece que lo interesante no es cómo avanza la tecnología, sino cómo nos posicionamos nosotros frente a ese avance. Me parece que esto no es nuevo y no tiene que ver con la inteligencia artificial específicamente, tiene que ver con la evolución de la humanidad y cómo en cada una de las etapas el ser humano se ha posicionado ante ese avance. Bien. Porque nos vino a solucionar la vida de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Nos vino a solucionar la vida con el chat, con lo demás. La inteligencia artificial se está usando para todo tipo de consultas, para proyectos, para además también. ¿Cuál es el problema que se plantea entonces a la hora de la discusión de la inteligencia artificial para aprender o para poder desarrollar una idea, por ejemplo? A mí me parece que el mayor problema sería que perdiéramos esta capacidad de pensamiento crítico que tenemos las personas. En la medida que usemos a la inteligencia artificial a nuestro favor, sin perder nuestra condición humana, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de aprender, y cuando hablo de aprendizaje, hablo de aquel aprendizaje en el cual incorporamos información y esa información nos transforma de alguna manera en la persona a la que queremos llegar. Exactamente, exactamente. Yo no sé si la humanidad es reemplazable, Huguito. No sabemos exacto si la humanidad es reemplazable. Qué tema importante también. ¿Qué nos pasa de repente con la gente, con la gente quizás mayor, que no tiene uso de tecnología, que de repente no encuentra
forma de usarla de repente. ¿Qué pasa si nos quedamos, no? Si se quedan en el, claro, algo así, Claro. ¿no? El que se quedó y dice, pero claro, no lo sé usar. Tengo mi Facebook, tengo mis cositas y de repente la inteligencia artificial. A mí me parece que este es un problema que ha existido en todas las épocas. Okay. Me parece que el problema no es cómo avanza la tecnología o la inteligencia artificial, sino si nosotros avanzamos al mismo ritmo. Considero que tengo ya una edad interesante de haber vivido y le dedico muchas horas de mi actividad laboral a conversar con, yo lo llamo mi Arturito, en referencia a aquel personaje icónico de la película De Star Wars. Star Wars. Dedico muchas horas a conversar con Arturito, con el ChatGPT. El tema es que con esa información que recibo puedo pensar, puedo elaborar, puedo criticar, puedo aplicar mi concepto a través de la experiencia, puedo utilizarlo como una herramienta para hacer determinadas actividades. Sigo teniendo esta capacidad de aprendizaje y no delego, sino utilizo la herramienta. Perfecto. Me parece que en la medida que podamos avanzar en esto, avanzar en ver qué persona estoy siendo frente a los cambios, en la medida que pueda mantenerme con la flexibilidad necesaria para evolucionar con los cambios, en la medida que pueda adaptarme a una sociedad que cambia, y entonces creo que no va a haber inconveniente. Muy bien. Bueno, entonces, claro, no hay inconveniente a la hora de decir, bueno, me quedo atrás también. Hay una charla gratuita, atención, que esto es importante también para tener en cuenta el jueves con respecto al aprendizaje, ¿verdad? De esto que sería clave también, ¿no? Introducir un poco esa información, cómo aprendemos últimamente también con la inteligencia artificial, con la IA. A riesgo de ser reiterativa, Ugex, a mí me parece que estamos teniendo una posibilidad de acceder a información como no se ha visto en otros momentos de la historia. Primero porque la información ha aumentado muchísimo, la humanidad ha avanzado y entonces tenemos mucha más información y encima podemos acceder a esa información. De modo que ocuparnos en aprender qué tipo de persona tengo que ser yo ante la información que recibo. Este es el aprendizaje interesante al que nos referimos y en el cual me parece que vale la pena que nos detengamos a reflexionar. ¿Estoy consumiendo información o estoy utilizando información para enriquecerme de manera personal? Wow. Claro que sí. Esta es la pregunta también, atención. Tenemos la imagen de la charla que se va a realizar el jueves. Es una charla gratuita, exactamente. La IA avanza y tu forma de aprender. Claro, ¿qué haces con la información? ¿Qué haces con esa información? ¿Consumís simplemente o lo estás aplicando? Sometés a pensamiento crítico, evaluás, comparás, recurrís a tu experiencia. ¿Ponés en práctica la información que recibís? Wow. De esto y de muchas otras cosas vamos a estar conversando. Nos parece fundamental dedicar tiempo a aprender, a detenernos qué tipo de persona quiero ser yo. Ante la tecnología, ante los demás, ante todo. Aprender a ser la persona que quiero ser. Completamente. Completamente, claro que sí. Es el acceso a la información justamente que estábamos hablando, que ya no es el desafío, sino la transformación. Exactamente. La transformación también. ¿Qué se hace con esa consulta? ¿Qué se hace con esa idea de repente de poder tener esa facilidad, esa inmediatez también al acceso a la información? ¿Y cómo la podemos plantear? Un adelanto quizás de lo que va a ser jueves. Hoy es martes, chicos, es jueves 5 de marzo. Pasado mañana. Pasado mañana, 18:30 horas, en diagonal 9 de julio 67, piso 4. En el piso 4, en el edificio de Acipam. Sí, señor. En el piso 4 vamos a estar dando esta charla. Como la mayoría de las actividades que propone IDEAR, la idea es
que no sea una clase magistral, la idea es que Exacto. sea un intercambio en el que podamos justamente reflexionar juntos sobre este tipo de situaciones que estamos viviendo como sociedad. Situación de avance tecnológico que nos puede enriquecer muchísimo como sociedad o que, como podría darse con estos temores de los que muchos tenemos, de que nos reemplace, de que nos desligue, nos deslice. Acá ha pasado también, es la charla, por eso está buenísima la temática para poder afrontarla y poder discutirla también, la gente que nos esté mirando y escuchando, que lo vea on demand después en YouTube esto. Ha pasado de repente, voy a ser muy específico quizás en el rubro, diseñador gráfico, los diseñadores gráficos de repente que existen, pero que de repente hoy le pedís un logo, algo, y te lo hace, ¿no? Entonces ese temor al reemplazo quizás de la persona, y vos me venís y me contás, Vilma, que las personas son irreemplazables y hay como un respiro, ¿no? Ante ese avance. El ser humano es irreemplazable desde mi punto de vista. Que podamos trabajar a lo mejor menos, más fácil, que podamos hacer mejor la tarea que hacíamos. Exactamente. Colaboro mucho con el diseñador que nos hace toda la imagen institucional y lo que es redes. Y colaboro en forma directa porque aparte es un tema que me encanta. A mí la tecnología me apasiona. ¡Wow! Bien. Y justamente Arturito, Me encanta el nombre. colabora mucho con nosotros. Nos da muchas ideas, pero a la hora de decir no, esto no es espíritu idear. Esto que está proponiendo no es la imagen que Idear construyó durante 18 años. Esto no me lo da Arturito. ¡Wow! Claro que sí, claro que sí. Idear que tiene tanta trayectoria capacitando profesionales también, de verdad, y que es un tema que, bueno, que uno tiene que adentrarse también en el coaching y demás también, obviamente. Hay tanta información aparte que uno siente que a veces se abruma y de repente en eso también poder tener como un refugio donde hay profesionales, en este caso como vos directora también de Idear, que puedan, bueno, tener herramientas distintivas, ¿no? A la hora de la tecnología, a la hora del uso cotidiano, a la hora de la mirada de uno también, ¿verdad? Es que ahí es justamente donde me parece que entra esta necesidad de aprendizaje, UX. No de aprender, o no solo de aprender el uso de la tecnología, sino de aprender qué tipo de persona voy a ser yo ante el uso de la tecnología o de cualquier otra cosa. En la medida que yo me sienta cómoda de saber que soy la persona capaz de lo que sea, tal vez no me sienta tan abrumada por los cambios. Tal vez me sienta un poco más segura de haber podido adquirir las herramientas, entre comillas, porque creo que pasa más por una transformación personal que por una herramienta, pero permitámonos llamarlo herramientas para poder ser la persona que se adapta a las situaciones que emerjan. Qué bien, qué bárbaro. Bueno, herramientas, sumemos herramientas, lo podés hacer obviamente en Idear.ga, obviamente www.idearga.com. Y atención porque ya el 10 de marzo inicia comenzamos una nueva camada, un nuevo grupo. Ya están prácticamente el grupo formado. Ayer justamente estábamos con los colaboradores armando los equipos y armando inclusive hasta los grupos de WhatsApp para estar comunicados con los alumnos. Pinta un muy, muy lindo grupo. Ay, qué lindo. Muy, muy lindo grupo. Estamos, la verdad, que entusiasmadísimos. Nosotros a esta altura siempre estamos muy ansiosos por comenzar, porque es como que al finalizar un año y se va una camada y terminan de ser nuestros alumnos para pasar a ser nuestros colegas e inclusive colaboradores, sentimos un poco de penita, ¿no? Y nos parece que un grupo va a reemplazar el otro, y no, nunca es reemplazado un grupo por otro, pero sí genera nueva sinergia, nueva dinámica y nos volvemos a enriquecer con el grupo que viene. Así que bienvenidos todos los que empiezan a formar parte este año de esta comunidad Idear.
Sí, señora. a la que amamos. Sí, por supuesto que sí. Atención entonces para la gente que pueda consultar también en dónde pueden consultar ya mismo para poder tener quizás un cupo, puedes ingresar todavía para cursar coaching ontológico. Tenemos cupos y suponiendo que se cubra el grupo, intentamos no trabajar con grupos de más de 25 alumnos, Bien. pero aún suponiendo que se cubra ese grupo, habilitamos otro, así que cupos hay, Perfecto. se pueden inscribir. Nos interesa mucho que ante la duda, ante la no decisión, que nos vengan a ver. El jueves estamos justamente abiertos a que nos visiten, a que sepan cómo trabajamos, a que conozcan al equipo que nos acompaña durante todo el año y de paso que podamos reflexionar juntos sobre estas nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología como es la inteligencia artificial. Claro que sí, por supuesto, me encanta aprender en la era de la IA, en la charla gratuita, charla gratuita el jueves, 18:30 horas, atentos, va a ser ahí en Diagonal 9 de Julio 67, piso 4, me tengo que saber la dirección, bien, de memoria ya. Sí. El contacto es 299-540-3750, 299-540-3750, capacitarse, no hay edad para eso, como para No hay nada, edad, no hay límite. no hay edad. Justamente te decía, hoy estábamos conversando con la gente de marketing y decimos, bueno, segmentemos finito para tener más alcance en las pautas. Digo, es muy difícil segmentar a una población a la que abarcamos de 18 a 70, 80, a la edad que quieras. Creo que todos tenemos necesidad y posibilidad de aprender y reconstruirnos. Siempre planteamos esto. A veces la palabra transformación, que en coaching ontológico está muy usada, asusta, porque se asocia la transformación con el dejar de ser quien estoy siendo ahora para pasar a ser otra cosa. Nos gusta reemplazar la palabra transformación por la palabra reconstrucción, y una reconstrucción donde conservo mi esencia, mis valores, pero sí me doy la posibilidad de revisarlos. Y esta es la invitación que hacemos, no solo en la charla del jueves relacionado con la tecnología, sino en general en la formación. Revisar quién estoy siendo con un objetivo claro de quién quiero llegar a ser y transcurrir el proceso necesario para todo aprendizaje. Bárbaro. Por más que la tecnología nos ofrezca inmediatez en la información, el aprendizaje requiere un proceso. Y ese proceso se lo ofrecemos a quien esté interesado en profundizar en estos temas. Claro que sí, me encanta poder tenerte, me encanta poder tenerlos este año también para poder hablar de estas temáticas también que se van a estar realizando y que vos podés adentrarte también este jueves 5 de marzo, entonces 18:30 horas, ahí en Diagonal 9 de Julio 67, piso 4. Gracias, Vilma, por venir, Al por contrario, contarnos, Hugo. por transformarnos, por enseñarnos, por seguir aprendiendo. Gracias a ustedes. En esta era tecnológica, ocupémonos de ver quiénes queremos ser, sin dejar de ser quienes somos. ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Necesitamos eso y mucho más también, así que felices de tener el segmento, felices de poder estar y poder empezar a desarrollar estas temáticas, Vilma, ¿sí? Muchas gracias, Hugo, por Gracias, invitarnos. Gracias. Por supuesto, aplauso enorme para Vilma Llamazares, directora de IDEARGA también, y esta charla de aprender en la era de la IA también, estudiar coaching ontológico y toda esta información que te estuvimos brindando, imperdible. Inicia el ciclo el 10 de marzo también con la formación de coaching ontológico, así que ahí estaremos, obviamente. Gracias, Vilma. Gracias a vos. Por tu tiempo.